tutorial veremos funciones trigonométricas inversas. Tenemos el triángulo rectángulo, donde hemos marcado el ángulo alfa. Vamos a identificar los catetos. El que forma el ángulo junto con la hipotenusa, el verde, es el cateto adyacente. El que está enfrente del ángulo alfa es el cateto opuesto y la hipotenusa. Y tenemos como dato el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a ver para qué sirven las funciones trigonométricas inversas. Conociendo el cateto opuesto y la hipotenusa, yo puedo calcular el seno del ángulo que he marcado acá. Puedo calcular haciendo el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa y me da 0,5. En este caso yo no conozco cuánto es el ángulo alfa. Conozco solamente el seno del ángulo alfa. Yo sé que hay un ángulo cuyo seno es 0,5. Y la pregunta es, ¿cuánto vale alfa? Entonces, para eso me sirven las funciones trigonométricas inversas. La función trigonométrica inversa del seno se denomina arcoseno. Y vuelvo a preguntar, ¿para qué me sirven? Me van a servir para encontrar el valor del ángulo cuyo seno es 0,5. O sea que tengo esto. Tengo que el seno de un ángulo vale 0,5 y quiero saber cuánto vale ese ángulo. Esto lo podríamos pensar como si fuera una ecuación. Tendríamos que sacar el seno para que quede despejado alfa. Entonces, en una ecuación, ¿qué hacemos? Aplicamos a ambos miembros la operación inversa o lo que decimos, pasamos al otro lado la operación inversa. Entonces lo que tendríamos que hacer es pasar al otro lado este seno como la operación inversa. Y la operación inversa es el arcoseno. Y entonces nos quedaría de esta manera. Que alfa es igual al arcoseno de 0,5 o de 5 sobre 10. Esto se hace con la calculadora. Necesitamos hacer la división. Podemos directamente poner el cateto opuesto sobre hipotenusa y en un solo paso hacer todo el cálculo. Y ahí nos sale el valor de 30 grados. En la calculadora no aparece arcoseno. En la calculadora va a aparecer de esta manera. En vez de que aparezca arcoseno, va a aparecer seno a la menos 1. ¿Y cómo consigo hacer eso con la calculadora? Van a tener que buscar en su calculadora una tecla que diga IM o SHIFT o SECOND, segunda función. Cada calculadora tiene una de estas. Ustedes tienen que buscar y familiarizarse con su calculadora para escribir la función inversa. ¿De quién? En este caso, del seno. Pero lo mismo funciona, es exactamente igual para el coseno y para la tangente. Entonces, ustedes vayan haciendo junto conmigo con la calculadora. Busquen en su calculadora cuál de estas teclas tiene. He visto que en los celulares hay una, en vez de esto, tiene una tecla que tiene dos flechitas, una para cada lado. También te parece eso. Entonces escriben primero una de esas teclas, después aprietan el seno y van a ver que aparece sin a la menos 1. Y ahí ponen 5 sobre 10 o 0,5 si ya hicieron la división y le va a aparecer el valor del ángulo. Bueno, esto que hemos hecho para el seno también nos sirve para el coseno. En este caso, la función inversa del coseno se va a llamar arcocoseno y también para la tangente. Y la función inversa de la tangente se va a llamar arcotangente. Bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo sé si tengo que usar seno, coseno o tangente? Eso va a depender de los datos que tenga. ¿Por qué usé el seno? Porque tenía el cateto opuesto y la hipotenusa y pude calcular el seno. Si tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, voy a calcular el coseno. Y si tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente,
la tangente. Y entonces en esos casos, si calculo el coseno, después la inversa va a ser el arco coseno. En la mayoría de los casos aparece escrito así la inversa con el -1. Pero ya he visto algunos celulares que escriben arco seno. Bueno, fíjense ustedes cómo funciona su calculadora, su celular. Familiarícense para trabajar en el próximo tema. Hasta aquí este tutorial.